¿Alguna vez ha tenido la sensación de que su perro sigue cerca, incluso después de todo? No de forma obvia, no como antes, sino de forma sutil, casi imposible de detectar, explicar. Una presencia silenciosa que aparece en momentos puntuales, como si algo estaba tratando de llamar tu atención. Tal vez esto sucedió cuando viste un perro desconocido y sentiste el corazón se acelera sin saber por qué, o cuando entrabas a la casa y, por un segundo, tenías la impresión de que no estabas solo. A veces es solo un consuelo inesperado en un día difícil, una sensación de calma que aparece de la nada, justo cuando más necesario. Desde pequeños aprendemos que la muerte es un fin definitivo, que cuando el cuerpo se va, todo termina ahí. Pero esta idea nunca ha explicado del todo el vínculo que creamos con los que nos amaron sin reservas, especialmente con un perro, cuyo vínculo no depende de palabras, promesas o expectativas. Es un vínculo directo y profundo, construido en el cuidado, diario y presencia constante. ¿Qué pasaría si este tipo de conexión no se rompiera fácilmente? ¿Y si el amor que sentía por ti hubiera encontrado otra manera de permanecer presente? Las señales no siempre son claras. A menudo esperamos algo extraordinario, un sueño, un evento notable o inusual, pero los mensajes más importantes, la vida no es así. Aparecen en los detalles, en las pequeñas desviaciones del rutina, en sensaciones que no podemos explicar racionalmente. El problema es que cuando estamos atrapados en el dolor de la pérdida o demasiado distraídos por el día a día, terminamos ignorando estas señales. Pasan desapercibidos, como si fueran solo coincidencias. En este punto, los invito a escuchar con más atención, para observar con más calma, porque existe una posibilidad real de que lo que llamaste adiós no fue un adiós definitivo, pero solo un cambio de forma. Y a lo largo de esta historia, es posible que empieces a darte cuenta de que algo muy importante siempre estaba delante de ti, esperando ser reconocido. Cuando hablamos del vínculo entre un humano y un perro, estamos hablando de algo que va mucho más allá de la convivencia diaria. No es solo rutina, cuidados o compañía. Es un tipo de vínculo que se construye en el silencio, en la mirada atenta, en la presencia constante, en la habilidad que tenía para percibir tus emociones, incluso antes de que las entendieras. A diferencia de las relaciones humanas, esta conexión no implica juicio ni idioma. Sucede en un nivel más directo, casi instintivo. Tu perro lo sabía cuando estabas bien y sobre todo cuando no lo estabas. Se acercó sin ser llamado, se mantuvo cerca sin exigir nada, solo ofreciendo presencia. Esto crea un vínculo emocional profundo, sostenido por la repetición del cuidado y la confianza absoluta. Por eso, cuando se producen las despedidas físicas, el impacto es tan grande. No solo parece pérdida de una mascota, pero ausencia de alguien que ocupara un espacio real en tu vida emocional. Y ahí es exactamente donde muchas personas sienten algo que no saben. Explique. La sensación de que ese vínculo no se rompió del todo. Varias tradiciones espirituales, e incluso estudios sobre la conciencia emocional, sostienen que los vínculos construidos a partir del amor genuino no dependen exclusivamente del cuerpo físico. Dejan registros, recuerdos emocionales que permanecen activos, tanto en los que permanecieron como, posiblemente, en los que se fueron. En el caso de los perros, cuya existencia se basa casi exclusivamente en el presente y en el afecto, esta conexión tiende a ser aún más intensa. Es por eso que algunas personas afirman sentir la misma energía en momentos específicos, como si algo familiar todavía los acompañara, no como imaginación o deseo, sino como una continuidad, un tipo de cercanía que no requiere forma, solo sintonía. Este vínculo no necesita explicaciones místicas para sentirse. Se manifiesta en manera sencilla, en el anhelo que reconforta en lugar de herir, en el recuerdo que calienta en lugar de simplemente doler, en el sentimiento de protección que surge en momentos inesperados. Lo que pocos se dan cuenta es que cuando la conexión es verdadera, no termina con la ausencia física, simplemente cambia la forma en que te expresas, y mientras estés atento, este vínculo continúa encontrando maneras de estar presente,
incluso si aún no lo has hecho saber reconocer. Los perros no llegan a nuestras vidas por casualidad. Cada reunión se lleva a cabo en un momento concreto. Casi siempre cuando necesitamos aprender algo que aún no hemos aprendido sabemos nombrar. Llegan sin avisar, se adaptan a nuestra rutina y, poco a poco, empiezan a ocupar un lugar central, incluso sin exigir protagonismo. Ahí es donde comienza la misión. Silencio de ellos. Mientras que los humanos aprenden pensando demasiado, los perros enseñan pensando. Ejemplo, muestran cómo estar presente, cómo amar sin cálculos, cómo ofrecer fidelidad sin garantías. No exigen explicaciones. No guardan resentimientos y no proyecto mañana. Viven el ahora con una dedicación que finalmente lo logramos sostener. Y es precisamente por eso que su paso por nuestras vidas suele ser tan transformador. Muchas personas se dan cuenta de que han cambiado después de vivir con un perro. Se han convertido más paciente, más sensible, más atento a los demás. Esta transformación no sucede por grandes discursos o gestos dramáticos, sino por la convivencia diaria. Un tipo de aprendizaje que llega lentamente, casi inadvertido, y se afianza definitivamente. Cuando un perro se marcha, es común pensar que esta misión ha terminado, pero hay otra posibilidad poco considerada. ¿Y si parte de su propósito no fuera solo estar aquí, físicamente? ¿Qué pasaría si algunas enseñanzas necesitaran continuar incluso después de la adiós? Hay quienes creen que ciertos vínculos son tan fuertes que no terminan con la ausencia del cuerpo, que algunos animales permanezcan conectados con quienes los cuidaron, protegieron y amaban, no por apego, sino por elección, no como prisioneros del pasado, sino como guardianes silenciosos de un cariño que todavía tiene algo que ofrecer. Esta presencia no se manifiesta como antes, no ocupa espacio, no hace ruido, no interfiere directamente, actúa de forma discreta, casi invisible, influyendo en las sensaciones, estados emocionales y momentos de fragilidad. A menudo, la comodidad que viene sin la explicación puede provenir de este vínculo que permanece activo. La misión silenciosa en este sentido no es asustar ni causar confusión, es apoyo, es recuerda, sin palabras, que no estás solo, que el amor que se construyó no está perdido. Simplemente encontró otra manera de seguir haciendo lo que siempre hizo, cuidar de ti. Cuando se habla de señales, la mayoría de la gente imagina algo demasiado obvio para ser ignorado. Un sueño claro, una visión sorprendente, un acontecimiento insólito. Pero, en la mayoría de las veces, las señales reales llegan de esta manera. Son sutiles, cotidianos, y se confunde fácilmente con coincidencia o imaginación. Uno de los signos más comunes es un cambio repentino de estado emocional. Tú puedes ser pasando por un momento difícil, sin poder explicar exactamente el motivo del peso cargas, y de repente sentir un alivio inesperado. No hubo conversación, no hubo distracción consciente, pero algo cambia en mi interior. Surge un sentimiento de bienvenida, como si alguien estuviera diciendo, sin palabras, que todo va a estar bien. Otro signo frecuente aparece a través de otros animales. Muchos reportan encuentros, inusual con perros que aparecen de la nada, se acercan sin miedo y demuestran un interés que parece demasiado personal. La mirada es firme, atenta, casi familiar. No es raro que estas situaciones despiertan emociones intensas, desproporcionadas con respecto al momento, como si algo fue reconocido antes de ser comprendido. También hay señales ligadas a la rutina, sonidos que parecen familiares, movimientos, cosas automáticas como abrir la puerta esperando a alguien que ya no está, o la sensación de que algo ocupa un espacio específico en la casa. Estos episodios a menudo se descartan como hábito o anhelo, pero no siempre son solo eso. A veces son respuestas a una presencia que no se manifiesta de la manera que estamos acostumbrados a reconocer. Otro punto importante es la intuición, pensamientos que surgen de la nada, imágenes rápidas, recuerdos específicos que aparecen justo cuando necesitas consuelo o fuerza, no como un sufrimiento que paraliza, sino como un recuerdo que sostiene.
Esto podría ser una señal de que el vínculo aún está activo en un nivel más sutil. El problema es que vivimos condicionados a negar lo que no se puede demostrar. Cuando algo no encaja en explicaciones lógicas inmediatas, la tendencia es descartarlo. Y así, muchos. Los signos pasan desapercibidos, no porque no existan, sino porque no encajan en el que aprendemos a aceptar como real. Quizás ya hayas experimentado algo como esto, y simplemente lo hayas ignorado. Tal vez tenía sentido y luego descarté la idea por miedo a parecer irracional. Pero, ¿y si estos pequeños, los acontecimientos no fueron aleatorios? ¿Y si fueron intentos delicados de comunicación? Solo esperaba que estuvieras dispuesto a darte cuenta. A veces la señal no falla. Lo que falla es nuestra atención. Cuando alguien pierde un perro que amaba profundamente, es natural crear una expectativa silenciosa de reencuentro. Incluso si la persona no cree conscientemente en esto, hay una íntima esperanza de que, de alguna manera, regresará. Y casi siempre esta expectativa está ligada a la misma forma de antes, el mismo cuerpo, de la misma manera, el misma presencia física. Pero lo que pocos consideran es que las reuniones rara vez ocurren como lo hacen. Imaginamos, el apego a la forma puede impedirnos reconocer la continuidad del vínculo. Esperamos una rentabilidad literal y, por tanto, dejamos pasar otras posibilidades que no están disponibles. Encaja con esta imagen. Algunas personas reportan la sensación de reconocimiento al encontrarse con otro perro, poco después de la pérdida. Otros sienten una conexión inmediata con un animal que aparece inesperadamente en sus vidas. Hay también aquellos que notan cambios internos, sentimientos profundos después de la despedida, como si algo se hubiera reorganizado por dentro. En total, en estos casos, el reencuentro no se produce como sustitución, sino como transformación. El error más común es intentar repetir experiencias anteriores, comparar comportamientos, busque rasgos idénticos, busque la confirmación de lo viejo en lo nuevo. Esto suele generar frustración, porque cada presencia tiene su propia forma de manifestarse. Cuando el reencuentro es espiritual o emocional, no imita el pasado. Se adapta al momento de tu vida. En lugar de regresar como estaba, el vínculo puede reaparecer como protección, como aprendizaje, como una mayor sensibilidad. Puede surgir como un mayor cuidado de uno mismo, como una atención diferente al sufrimiento de los demás, o incluso como la capacidad de volver a amar sin miedo. También son reencuentros, aunque rara vez se los reconozca como tal. Hay quienes esperan señales demasiado claras y, por tanto, ignoran las sutiles. Pero el amor que las personas maduras no necesitan anunciarse. Actúa en silencio, respetando tu tiempo y tu capacidad de percibir. A menudo, el reencuentro ocurre primero, dentro de ti, antes de manifestarse afuera. Si en algún momento sentiste que algo cambió después de la pérdida, que una fuerza diferente empezó a actuar, tal vez no era solo el tiempo haciendo su trabajo. Tal vez fue el vínculo que encontró una nueva forma de existir. Si esta reflexión tiene sentido para ti, aprovecha para quedarte hasta el final. Algunos. Los entendimientos solo se revelan cuando estamos dispuestos a ir más allá de lo que esperábamos. Encontrar. El amor no desaparece cuando pierde la forma que conocíamos. Se reorganiza. Cuando la presencia física deja de existir, el sentimiento no desaparece con ella. Por el contrario, muchas veces se vuelve aún más evidente, precisamente porque ya no depende ni la rutina, ni la convivencia directa se manifiesten. Después de una pérdida, algunas personas notan cambios sutiles en su comportamiento. Empiezan a cuidarse más, a prestar atención a detalles que antes ignoraban, a sentirse una empatía diferente por los demás. Estas transformaciones no siempre están asociadas con la perro que se fue, pero pueden ser consecuencia directa de la convivencia y vínculo construido a lo largo del tiempo. Es como si ese amor hubiera dejado instrucciones los silenciosos que siguen actuando. En otros casos, el amor se expresa a través de nuevas oportunidades, una cita inesperado, una decisión tomada en el momento adecuado, una protección percibida solo después de que el riesgo haya pasado.
Nada de esto viene con previo aviso. Son situaciones que, vistas aislados, parecen comunes, pero, cuando se observan juntos, revelan un estándar de atención continuo. También hay quienes reportan sentir una especie de compañía invisible en momentos de fragilidad, no como una presencia concreta, sino como una fuerza que sostiene, que calma, lo que previene el colapso emocional. Este sentimiento suele surgir cuando ese anhelo amenaza con convertirse en desesperación, como si algo estuviera interviniendo para recuerda que todavía estás apoyado. El amor, cuando madura, no necesita ser visto como real. Se manifiesta como la intuición, como protección, como aprendizaje encarnado. A menudo actúa como un espejo, reflejando lo que se construyó en la relación. Si se tuvo cuidado, regresa como ten cuidado. Si hubo lealtad, regresa como estabilidad emocional. Si hubiera presencia, devuelve como garantía. Esperar que el amor regrese exactamente de la misma manera puede generar frustración, pero reconocer que puede elegir otro camino amplía la comprensión del vínculo. No lo hagas. Intenta negar el dolor de la pérdida, pero permite que el sentimiento continúe existiendo sin exigimos que se presente como antes. Quizás lo que llamas ausencia sea en realidad un cambio de idioma, o el amor sigue hablando, pero en otro tono. Y cuando empiezas a escuchar con menos expectativa y más atención, te das cuenta que nunca dejó de comunicarse. Mucha gente pasa por alto estos signos no porque no existan, sino porque son emocionalmente cerrados en el momento en que suceden. El dolor de la pérdida a menudo crea un estado de defensa. Es una forma natural de protección. Para no sufrir más, la mente se cierra, el corazón se retrae, y todo lo que escapa de lo concreto pasa a ser ignorado. Además, se nos ha enseñado a confiar solo en lo que se puede ver, tocar y explicar. Las sensaciones, intuiciones y percepciones sutiles rara vez se toman en serio. Cuando algo no encaja en la lógica inmediata, la tendencia es a racionalizar o descartar. Así, incluso cuando el vínculo intenta manifestarse de otra manera, no encuentra espacio para ser reconocido. Otro factor importante son las expectativas. A menudo se espera una señal específica, algo genial, exactamente como lo imaginaste. Cuando esto no sucede, concluye que nada sucedió. El problema es que la vida rara vez sigue el guión que creamos. Los signos llegan como pueden, no como esperamos. También hay culpa. Algunas personas sienten que seguir adelante, consolarlos o experimentar momentos de paz después de una pérdida sería una forma de traición, como si el dolor era la única prueba legítima de amor. Este pensamiento crea una barrera poderosa, porque impide que cualquier sensación positiva sea aceptada sin juzgar. La distracción excesiva también contribuye. La rutina acelerada, las responsabilidades, el flujo. El flujo constante de información deja poco espacio para la percepción interna. Las señales no competir con el ruido del mundo. Aparecen en momentos de silencio, pausa y atención. Cuando estos momentos no existen, pasan desapercibidos. Además, reconocer la continuidad del vínculo requiere un cambio interno. Medios aceptar que no todo termina como aprendemos. Y esta idea puede generar malestar, porque desafía viejas creencias y requiere una apertura emocional que no siempre estamos listos para ofrecer. Pero no darte cuenta no significa perderlo para siempre. Solo significa que el momento aún no estaba bien. El vínculo no desaparece porque no lo reconociste. Él permanece esperando un estado diferente de conciencia, un momento en el que estés más disponible para sentir sin miedo y observar sin negar. A veces, la comprensión no depende de una nueva señal, sino de una nueva mirada a lo que está sucediendo. Siempre estuvo ahí. El reconocimiento no ocurre repentinamente para la mayoría de las personas. Él aparece poco a poco, casi como un ajuste interno. No es un shock, no es una revelación dramático. Es más bien ese sentimiento cuando algo finalmente tiene sentido, incluso sin una explicación completa. En algún momento, empiezas a conectar puntos que antes parecían sueltos. Pequeño. Las experiencias adquieren otro significado.
ese sentimiento de consuelo inesperado, que encuentro concreto, ese recuerdo que siempre aparece en los momentos adecuados. Todo esto comienza a formar un patrón, y cuando notas este patrón, algo cambia dentro de ti. El reconocimiento no requiere certeza absoluta, no depende de prueba o confirmación. Externo. Sucede cuando te permites considerar la posibilidad de que el vínculo no terminó, simplemente se transformó. Cuando dejas de luchar contra la idea y empiezas a observarlo con curiosidad en lugar de resistencia. Mucha gente describe este momento como un alivio silencioso. El dolor no desaparece completamente, pero ya no pesa. El anhelo sigue existiendo, pero ya no. Duele igual. Se convierte en un recuerdo vivo, que calienta en lugar de herir. Es como si el amor encontrara un lugar más estable dentro de ti. Este reconocimiento también cambia la forma de mirar el presente. Pasas a darte cuenta de que no estás tan solo como pensabas, que haya continuidad en el tenga cuidado, incluso si es invisible. Esto no significa vivir estancado en el pasado, sino comprender que el pasado dejó algo activo en el ahora. Cuando lo reconoces, no necesitas explicárselo a nadie. No es algo que requiera validación. Externo. Es una comprensión íntima, silenciosa, que se asienta de forma natural. Y una vez instalado, no suele desaparecer. Lo más importante es entender que reconocer no es imaginar. No es forzar significados ni crear historias para aliviar el dolor. Es simplemente permitirte sentir sin negarlo. Es aceptar que algunas conexiones van más allá de la forma física y continúan existiendo en niveles que aún estamos aprendiendo a notarlo. Cuando ocurre este reconocimiento, algo se cierra y algo se abre al mismo tiempo. La búsqueda de respuestas disminuye porque el sentimiento de presencia ya no depende de ellas. Y, en este punto, empiezas a comprender que quizás nunca has estado tan lejos como creído. Quizás, a lo largo de esta historia, algo se haya instalado en tu interior, no como una respuesta definitiva, sino como un sentido más amplio de comprensión. No todo es necesario explicar que es verdad. Algunas cosas solo necesitan ser sentidas con honestidad. La despedida que viviste puede que no haya sido un final absoluto, sino una transición. El amor que existía no fue interrumpido, simplemente dejó de usar la forma que conocías. Y cuando esto sucede, la presencia deja de ser externa y pasa a habitar otros espacios, más sutil, más silencioso, pero igualmente real. No es necesario buscar señales todo el tiempo. No aparecen bajo presión. Ellos surgen cuando estás disponible, cuando el dolor ya no ocupa todo el espacio, cuando el corazón ya no está cerrado por el intento de protegerse. Es en estos momentos que la percepción se abre de forma natural. Avanzar no borra lo vivido. Al contrario, honra la experiencia. Amor volver a sonreír, volver a sentir paz, no disminuye el vínculo que existía. Simplemente demuestra que cumplió su papel y dejó algo lo suficientemente fuerte como para sostenerlo. Usted de ahora en adelante. Si en algún momento sientes una presencia tranquila en medio del caos, un consuelo sorpresa inesperada en días difíciles, o una suave intuición que te guía, tal vez no sea solo coincidencia. Quizás sea el reflejo de un amor que aprendió a existir sin ocupar espacio físico. Y si este mensaje te conmovió de alguna manera, considera suscribirte y quedarte aquí. Aquí hay historias, reflexiones y caminos que se van revelando poco a poco, en el momento justo, cuando estemos listos para ver más allá de lo obvio, porque todavía hay conexiones que no comprendemos del todo, y tal vez el alma aún guarde secretos que solo se revelan cuando estamos dispuestos a escuchar más profundamente.